Y se desprendió la... No, déjelo así sin esto. Para que las familias que están conectadas dediquemos este tiempo especial, prestamos bastante atención a esta palabra. Yo sé que esta palabra va a traer éxito a su vida. Esta palabra va a hacer que sus cuerpos permanezcan en salud. Esta palabra va a hacer que ustedes sean personas tranquilas y que siempre miren las circunstancias de la vida en forma positiva porque tienen confianza en Dios. Entonces, este mensaje es trascendental. Para mí es trascendental este mensaje porque realmente es un mensaje que cambia vidas y que trae bendición, que trae salud, que nos hace ejercitar más nuestra fe en Dios de una manera práctica. Bien, entonces oremos al Señor para comenzar este video. Siempre esta palabra se trata de la palabra de Dios, así que no la predicamos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que predicamos esta palabra con demostración del Espíritu Santo y de poder. Dependemos del Espíritu Santo, quien nos revela la palabra, quien nos recuerda las palabras de Jesús, quien nos hace ver cómo el Señor Jesús obró y cómo nos enseña a Él a través de su obrar para que nosotros sigamos sus pisadas. Bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Padre eterno, es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das para estar anunciando tu palabra a través de este medio. Te damos gracias, Padre, por cada persona que está conectada ahora mismo, por cada familia que ha sacado este tiempo para estar aquí, Señor, en tu presencia y recibir esta palabra que es alimento. Así como la comida es necesaria para nuestro cuerpo, esta palabra es alimento para nuestro espíritu. Y te damos gracias, Padre. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo revele esta palabra y abre los corazones para que sea recibida. Y te exaltamos, Padre, y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Declaramos, Padre, que esta palabra va a llegar aún a millones de personas a través de este medio, que se va a propagar a multitudes de gentes. Gracias, Padre, porque es una palabra de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, saludamos entonces a Alejandra Biasús, a Martica Cárdenas, a David Steven Cárdenas, y bueno, a las personas que ya están ahí. Les invito para que ya comencemos este mensaje. Dice la palabra del Señor que, bueno, meditemos un momento cómo fueron las personas sanadas. Cómo fueron las personas sanadas por el Señor Jesús. Cómo fue que Dios, el Señor Jesucristo, obró en la vida de mucha gente y cambió las vidas, transformó las vidas de muchas personas que se acercaron a Él. Por ejemplo, en el caso de la sanidad del leproso, que nos habla el capítulo 8 de San Mateo, dice que vino un leproso y se postró a sus pies diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Bueno, ¿cómo Jesús lo sanó? Es importante que nos detengamos aquí a ver cómo fue que el Señor lo sanó. Y sencillamente el Señor le dijo: sé limpio, y lo tocó. O sea, fue algo simultáneo. Le dijo: sé limpio, y extendió la mano, lo tocó, y al instante su lepra desapareció. Bien, entonces vemos aquí ya que en las palabras de Jesús había un poder creativo, un poder sanador extraordinario. Y el leproso experimentó ese milagro con una palabra de Jesús, 2 palabras: sé limpio. Y eso fue suficiente para que su carne fuera totalmente restaurada. ¿Por qué? Porque hay un poder creativo en las palabras de Jesús. Como dice la Escritura que un ciego clamó a Jesús
y cuando el Señor lo mandó a llamar, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús, el leproso, el ciego dijo, Señor, que reciba la vista. Yo deseo mi vista. ¿Y cómo el Señor lo sanó? Sencillamente le dijo, recíbela. Una palabra bastó para que este hombre ciego de nacimiento recibiera su vista. Y esto nos muestra el poder que hay, el poder creativo que hay en la palabra. Las palabras de Dios son palabras creativas, palabras que producen milagros instantáneamente o mediante un proceso, pero de todas maneras hay un poder creativo en la palabra de Dios. Y encontramos el caso del centurión que tenía a su criado paralítico gravemente atormentado. Y aquí encontramos algo muy revelador en ese testimonio. Ustedes saben que el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi casa, bajo mi techo. Y solamente di la palabra y mi criado sanará. Y esto es revelador. Este hombre sabía que bastaba una palabra de Jesús para que su criado recibiera sanidad, que aún no era necesario que el Señor fuera directamente a poner las manos sobre el paralítico, sobre este hombre, siervo del centurión, sino que este hombre sabía que había autoridad y poder en la palabra. Un poquito de agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor para sanar al siervo del centurión? Pues sencillamente dijo la palabra, tu criado es sano, y el criado fue sanado en aquella misma hora. Su columna, que estaba quizás quebrada, le fue restaurada en ese instante que Jesús dijo la palabra. También dice la Escritura que vino un hombre de lejos, rogándole y diciéndole, Señor, desciende conmigo a mi casa porque mi hijo está agonizando, está a punto de morir. Mas el Señor Jesús no fue con él. Y el hombre le rogaba diciendo, Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera. Pero Jesús le dice a este hombre, ve, tu hijo vive. Dos palabras, ve, tu hijo vive. Y el hombre se fue, creyó la palabra que Jesús le dijo. Este pasaje está en San Juan 5. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y al día siguiente, al llegar a su casa, sus criados salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Y él preguntó a qué horas comenzó a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este hombre comprendió que esa era la misma hora en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él en Jesús con toda su casa. Así que vemos el poder creativo que hay en las palabras de Jesús. Bien, y la palabra del Señor también nos muestra que Dios hizo el mundo, Dios hizo el universo, Dios hizo los ejércitos celestiales, o sea, todos los seres espirituales los hizo con el aliento de su boca, al hablar. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:3, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la palabra aquí, que por la fe fue constituido el universo, ¿sí? De tal manera que lo que está hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versículo 3, dice así exactamente, le leo aquí directamente de la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces,
A veces pensamos que lo natural es primero, o sea, estamos acostumbrados al mundo natural que no vemos o no reflexionamos que existe un reino espiritual invisible que es mayor que el mismo reino natural y que influye poderosamente en el reino natural. Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza, los astros también, cuando levantamos nuestros ojos al cielo y vemos las estrellas, todo eso fue creado por la palabra de Dios. El Salmo 33 dice, vamos a ir al Salmo 33, dice este Salmo que sencillamente Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, ese es el poder creativo de la palabra, poder creativo de la palabra. Dice el versículo 6, Salmo 33, 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y bueno, vemos que también Jesucristo a través de usar la palabra, el poder de la palabra, se manifestó también a los hombres. En una ocasión, sus discípulos se preguntaban, ¿y quién es este hombre a quien el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque con la palabra mandó al mar que se calmara y al viento que cesara, e inmediatamente el mar se calmó y el viento cesó y hubo una gran calma. Y los discípulos preguntaban, ¿y quién es este? Bueno, es que Jesús es Dios manifestado en carne. Dios abandonó su gloria. Cristo, el Hijo de Dios, abandonó su gloria y vino a este mundo y se hizo hombre. Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Dios hecho hombre, Jesús, y Él manifestó también precisamente ser Dios porque usó la palabra de manera creativa. Así como Dios dice la palabra que Dios dijo y fue hecho, pues también vemos a Jesús diciendo, y es hecho. Limpió al leproso con una palabra, abrió los ojos del ciego, calmó los vientos y la tempestad. Entonces, vemos el poder que había en las palabras de Jesús. Y bueno, yo creo que vayamos ahora a un evento muy especial que ocurrió precisamente en esa semana última, en que Jesús estaba antes de su muerte allí en la cruz. Y dice la palabra que el Señor vio de lejos una higuera. Este pasaje está en San Marcos 11. Dice que el Señor vio una higuera de lejos y fue a ver si hallaba en ella algo, pero no halló sino hojas. Y entonces el Señor le habló a la higuera. Pues alguien dirá, ¿cómo es que el Señor le habla a una higuera? Pero es que eso lo aprendió del Padre y también el Señor estaba presente ahí en la creación cuando Dios dijo y fue hecho. Bueno, antes de ir aquí a San Marcos, quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Bueno, que se fue un poquito la conexión, pero estamos aquí. No me di cuenta si alcanzamos si alcanzaron a escuchar esta palabra, pero dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 20, dijo Dios, ¿sí? Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora, pongamos la atención al versículo 21, la segunda parte dice, las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y también Dios mandó en el versículo 24 dice,
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animal de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios es un Dios creativo, y lo que hizo, lo que creó, lo hizo a través de decir, de hablar la palabra, de ordenar. Y por eso vemos a Jesús, el Hijo de Dios, dando órdenes, y a través de la palabra de Jesús ocurrieron milagros sorprendentes. Bien, pero quiero que vayamos ahora sí a San Marcos capítulo 11, dice versículo 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Notemos que parece extraño que Jesús le hubiese hablado a una mata, pero el Señor tenía una muy clara intención de dar una gran enseñanza a sus discípulos y a nosotros a través de haber hablado a la higuera. Entonces vamos al versículo 20 de San Marcos. San Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Otros pasajes de la Escritura, o en otras traducciones de la Escritura, esta expresión, tener fe en Dios, se traduce como, tengan la misma clase de fe de Dios. ¿Sí? Tengan. Jesús les dijo a sus discípulos que tuviesen la misma clase de fe de Dios. La fe por la cual fue constituido el universo. Es la fe que Jesús dijo a sus discípulos que tuviésemos y nos dice a nosotros. Ahora el Señor dice aquí, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bien, entonces, ¿recuerdan ustedes las palabras del centurión a Jesús? El centurión le dijo a Jesús, Señor, di la palabra y lo que diga será hecho. Y di la palabra y mi criado será sano. Y ahora Jesús nos dice a nosotros que lo que nosotros digamos será hecho. Y esta es una tremenda revelación. Y debemos de prestarle mucha atención a esta palabra. Prestemos la atención a esta revelación de la palabra. Dice aquí que, aquí menciona el Señor 3 veces el decir. O sea, eso nos muestra la importancia de hablar. O sea, las palabras que hablamos tienen un poder creativo, tanto para el bien como para el mal. ¿Sí? O sea, pueden ser constructivas o pueden ser destructivas. Las palabras que hablamos pueden ser traer bendición o traer maldición. Las palabras que hablamos pueden dar.
Las palabras que hablamos pueden producir salud o enfermedad, ¿sí? O sea que, en otras palabras, en nuestra boca está la vida o está la muerte, está la bendición o la maldición. Eso lo dice la palabra del Señor también en Deuteronomio, capítulo 31. Entonces, dice que Él ha puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿En dónde? En nuestra boca. Y eso lo podemos nosotros verificar también en el libro de Santiago. El apóstol Santiago nos habla de el poder que hay en la boca. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 y encontramos nosotros esta verdad. Mire, estamos haciendo aquí una verificación en la palabra de esta enseñanza. O sea, esta enseñanza la encontramos ahí en la palabra del Señor, en muchos lugares de la Biblia, pero todo concuerda. Aquí en Santiago capítulo 3 dice la palabra del Señor que, versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Bueno, aquí el Señor está hablando de una verdad, y es que los caballos se les pone, influye sobre todo el cuerpo. La lengua influye en todo el cuerpo. Así que hay un poder extraordinario en la palabra, y de eso se trata este mensaje, que nosotros seamos conscientes del poder de la palabra, de que hay en nuestra boca un poder creativo o destructivo. Y Dios nos invita para que usemos nuestras palabras en forma sabia, para vida, para bendición, para edificación, para tener éxito, para tener salud. Así que qué importante es este mensaje trascendental para que nosotros vivamos una vida de éxito. Bien, la ciencia también ha descubierto lo que ya la palabra del Señor había dicho. Un neurocirujano, hablando con un pastor de Corea, le decía que los predicadores tenemos un poder grande en la palabra que predicamos. Y así es. Y entonces le decía acerca de los últimos descubrimientos de la neurocirugía, aunque eso ocurrió más o menos en el año 70, 65, esta experiencia, este diálogo, y de ahí para acá, pues la ciencia ha avanzado mucho, la neurocirugía también ha hecho más descubrimientos, pero notemos que ese gran descubrimiento de la ciencia ya estaba revelado en la Biblia, hacía 2000 años aquí. Entonces el pastor le dice al neurocirujano, pues eso yo ya lo sabía, de que el centro cerebral, donde está el habla, influye en los demás centros cerebrales y domina todo el cuerpo. Entonces dice, ¿y cómo lo sabía si ese es un descubrimiento reciente? Dijo, pues eso lo dice el doctor Santiago. Y le leyó aquí esta palabra donde dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y el médico quedó sorprendido, sin embargo, continuó hablándole al pastor, diciéndole que a través del habla una persona puede mantener su salud o puede también adquirir enfermedades. Entonces le explicaba que una persona, si comienza a decir que se está poniendo viejo, que ya no sirve para nada, eso es como darle una orden al cuerpo para que se debilite, para que se sienta incapaz, para que se sienta cada día débil. Entonces, cuando las personas hablan
en forma negativa diciendo no puedo, pues es una orden que le dan a su cuerpo, a sus facultades, a sus sentidos, para que se imposibiliten, ¿sí? Yo recuerdo de un compañero de estudio que eh, estábamos, estábamos estudiando allí física y matemáticas en la universidad, pero él había hecho un técnico en dibujo. Entonces yo lo invité para que buscáramos trabajo, porque pues él especialmente tenía necesidad de pues de sostenerse en la universidad y no tenía muchos recursos, pero él era un técnico en dibujo. Entonces yo le dije, vamos al centro y vamos a una oficina de arquitectos, de ingenieros, y, y pidamos trabajo. Entonces, efectivamente, nos hicieron un examen. Yo lo presenté también, aunque no sabía, yo no era técnico en dibujo, pero me guié por lo que el compañero hacía y bueno, hice mi examen también. Pero mi finalidad era que el compañero pues pasara el examen y tuviera su trabajo. Pero él era una persona bastante tímida y entonces después le dije, vamos por el resultado. Y no, dijo, no, yo no, yo no voy, no voy. Y al fin no quiso, y yo le insistí, pero él no quiso. Tenía un temor, un negativismo, y eso lo amarró. Y es lo que dice la palabra en Proverbios 6:2, dice, te has enlazado en los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces las palabras nos atan, las palabras nos amarran o nos dan libertad. Bien, entonces cuando las personas, ¿cuántas personas han perdido tremendas oportunidades? ¿Por qué? Porque en un momento han tenido dudas y han dicho yo no puedo. Y no se han enfrentado al trabajo, no se han enfrentado a los retos y entonces pues no han podido escalar, aunque Dios les ha abierto, les ha puesto una puerta abierta, sin embargo muchos no la aprovechan. Bien, las palabras entonces son muy importantes. Notemos que Jesús al hablarle a la higuera, esas palabras produjeron un efecto en la higuera. Se secó la higuera desde las raíces. Y de ahí nació esa tremenda enseñanza que el Señor dio. Nos dice, de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Notemos que el Señor aquí dice cualquiera, no dice, no habla específicamente de nadie, sino a todos, dice cualquiera, o todo el que dijera. Entonces es una palabra abierta. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que debemos ser conscientes de nuestras palabras, porque las palabras pueden ser creativas o destructivas. Bien, y el Señor dice, lo que digas le será hecho. Esta palabra yo la he estado utilizando en toda mi vida. Yo siempre, desde pequeño, conocí la palabra y he sido una persona que por tener mi fe en Dios, hablo siempre en forma positiva, ante los retos de la vida. No digo no puedo, sino digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y efectivamente Dios me ha traído de triunfo en triunfo a través de los años y soy una persona exitosa. Precisamente yo no había hecho transmisiones aquí por videos y solamente hace 20 días empecé a hacer videos por la necesidad que había de predicar la palabra, de comunicarme con los creyentes, de predicar el mensaje al mundo.
Y entonces, pues me lancé y aquí estoy. No dije yo no puedo, sino que sencillamente eh, estando con Dios podemos hacer muchas cosas. Podemos ser emprendedores, porque Dios nos ha dado un espíritu creativo, ¿sí? Entonces, y puso esa creación en nuestra palabra. Nosotros empezamos las cosas, empezamos empresas, empezamos muchos proyectos hablando de ellos, diciendo, vamos a hacer esto, pienso que se puede hacer esto y que es posible. Y la gente siempre ha logrado cosas extraordinarias. Hay algunos que se levantan, es imposible. Cuando alguien habló de hacer un puente sobre el puente de San Francisco, muchos dijeron que era una locura, que eso era imposible hacerlo. Pero ahí está el puente. Alguien creyó que podía hacerse, lo dijo que se podía hacer y se hizo. Entonces, así, hay muchos retos a través de los años que se han superado. Cuando, bueno, volviendo aquí a la palabra, quiero decirle entonces que hay un poder creativo en la palabra hablada, que usted puede tener éxito en la vida si usa un lenguaje adecuado, ¿sí? Y encontramos en la Biblia un lenguaje adecuado. Es importante leer la palabra del Señor porque la Biblia revela principios que nos ayudan para precisamente desenvolvernos en este mundo. Y uno de estos principios es el poder creativo de la palabra hablada. Bien, entonces, el uso apropiado del lenguaje es la clave para el éxito en nuestra vida personal. Es importante que nosotros sepamos esto. O sea, Dios puso en nuestro cerebro esa capacidad para que nosotros seamos creativos. Otra razón por la cual debemos de usar un lenguaje, hablar palabras de fe, especialmente nosotros los predicadores, gente que oramos por enfermos y los creyentes, debemos usar este lenguaje de la Biblia, las promesas de Dios, porque despiertan fe en el corazón de las personas. Para que una persona reciba un milagro, una sanidad, debemos hablarle palabras de fe. Y muchas veces el Espíritu Santo quiere usarnos y pone en nuestro corazón palabras, ¿sí? Se llaman las palabras de ciencia. A veces estamos predicando y el Señor nos revela que quiere manifestar una sanidad en alguien. Entonces, revela una palabra que se llama la palabra de conocimiento. Y entonces, para que ese milagro ocurra, por ejemplo, si el Señor nos está diciendo que hay una persona que está enferma del hígado, nosotros debemos declarar esa palabra. Si hay una persona que está enferma del hígado y el Señor quiere sanarla en esta misma hora, entonces reciba esa sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando decimos reciba esa sanidad en el nombre de Jesús, pues ocurre el milagro, ¿sí? La persona que está enferma del hígado cree, dice esa palabra es para mí y la toma, ¿sí? Al decir esa palabra es para mí, pues está creyendo. Y cuando el predicador dice recibe tu sanidad, pues ocurre el milagro. ¿Por qué? Porque en la palabra hay un poder creativo. Bueno, pero también quiero decirles que la palabra que predicamos, la palabra hablada, puede manifestar la presencia de Jesús, ¿sí? Y efectivamente nosotros podemos manifestar la presencia de Jesús. Y Él mismo se manifiesta cuando nosotros somos fieles en predicar su palabra. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Él respalda su palabra para que se haga. Así que cuando hablamos nosotros de Jesús, si hablamos de Jesús como Salvador, entonces predicamos un mensaje de salvación,
obtenemos un resultado. Muchas gentes son tocadas por esta palabra y sienten su necesidad de creer en Jesús para ser salvos y entonces invitan a Jesús a entrar a su corazón. Cuando nosotros predicamos sobre un mensaje de sanidad divina, de que Dios sana, y le mostramos a través de las Escrituras que es la voluntad de Dios que estemos sanos, y las personas reciben esta palabra, cuando oramos por ellas, pues ocurren sanidades y milagros. Ahí está la presencia de Jesús. O sea, la presencia de Jesús el sanador se manifiesta cuando lo predicamos como sanador. Cuando predicamos sobre Jesús que santifica y que es necesario que nosotros vivamos una vida santa porque Dios es santo y dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ahí está la presencia de Jesús santificando. Ahí está el mover del Espíritu Santo, haciendo que las personas creyentes limpien su vida y los no creyentes se arrepientan y vengan a esa santificación que Jesucristo ofrece. Cuando predicamos que Jesús libera, entonces también tenemos el resultado de ver cómo los demonios salen de personas. Espíritus que oprimen a las personas con miedos, con temores, con angustias, con depresiones. Espíritus que hablan en la mente de las personas que escuchan voces. Cuando declaramos esta palabra de que Jesús libera a las personas y las personas creen y claman al Señor, entonces son liberadas. Así que esta es una tercera razón para usar el poder creativo de la palabra hablada, es para atraer la presencia de Jesús a las personas en medio de la necesidad. Hay personas afligidas, hay personas sin paz, pero predicamos acerca de que Jesús es nuestra paz, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y entonces cuando predicamos esta palabra, desatamos ese poder de Dios para traer paz a cada persona. Y así manifestó el Señor Jesús su reino y nos dejó a nosotros también, los creyentes, la tarea de manifestar el reino de Dios a través de usar la palabra, el poder creativo de la palabra. Por eso en esta mañana yo sé que Dios ha hablado este mensaje para que usted experimente una transformación de su vida. Es necesario que usted cambie su manera de hablar. ¿Y dónde va a conseguir un buen lenguaje para hablar? Pues en la Biblia. Usted debe leer la Biblia, meditar en la palabra, aprender dichos de Dios, promesas de Dios, ponerlas en su boca, repetirlas continuamente, de tal manera que esa palabra pase a tu corazón y la puedas proclamar con fe en tu boca. Y esa es la palabra creativa, esa es la palabra que produce milagros. Bien, entonces así este tema es mucho más amplio, sin embargo para el tiempo que tenemos es suficiente hasta aquí. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Pues que el Señor pone delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Así que escoge, dice el Señor en Deuteronomio, escoge la vida, escoge la bendición, escoge la salud. ¿Y cómo? Pues hablando palabras de vida, de salud. Si tu cuerpo, por ejemplo, se siente síntomas de enfermedad, en lugar de usted decir, me va a dar esto, por ejemplo, si le duelen las articulaciones, entonces usted dice, me va a dar artritis porque me están doliendo las articulaciones. Entonces, usted está diciéndole a su cuerpo que reciba esa enfermedad, que reciba la artritis. Pero si por el contrario dice, no acepto este dolor en mis articulaciones, lo echo fuera. Y así con cualquier síntoma de enfermedad. Dice, en el nombre de Jesús rechazo estos síntomas de enfermedad. No quiero esta enfermedad en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús declaro que por las heridas de Cristo fui sanado. Y le ordeno a mi cuerpo, sé sano
esa palabra que usted dice en fe, remueven esa montaña, remueven esa enfermedad y usted queda libre. Y Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y recuerden, la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para la cual Dios la envía. Voy entonces en esta hora a hacer una invitación a los oyentes. Mire, Dios desea que que tengas éxito en tu vida, que tú prosperes, que tú tengas salud. Tercero de Juan 2 dice, amado. Mire cómo Dios nos habla, dice, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para cada ser humano, que seamos prosperados, que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Así que comencemos por hacer que prospere nuestra alma, acercándonos a Jesús. Yo le invito para que recibas a Cristo en tu corazón. Y basta unas pocas palabras, pero salidas del corazón con sinceridad, reconociendo nuestra necesidad de Cristo. Así que diga, acompáñenme en esta oración invitando a Cristo a que entre a tu corazón. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú viniste, Señor, a esta tierra a buscar y a salvar a los pecadores. Yo soy uno de ellos. Y Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, que tú pongas tu palabra en mi vida. Y Señor Jesús, te invito para que entres en mi corazón. Perdóname mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz en mi lugar y que allí fueron juzgados mis pecados para que yo sea justo delante de Dios. Ven a mi corazón, Señor, en esta hora. Ven, Señor Jesús, lléname con tu presencia y con tu Santo Espíritu. Haz de mí una nueva criatura, Señor. Y, Señor, pon en mi boca palabras de vida, palabras de bendición, palabras de salud. Sí, Señor. Gracias, Padre. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, este es el mensaje para hoy. Entonces, algunas, no sé si hay peticiones. Sí, Paola Suesca dice que oración por la señora María Teresa, quien está hospitalizada en Bogotá. Padre, te pedimos por María Teresa. Extiende tu mano allí sobre ella en Bogotá, Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo descienda y manifieste la salud de Cristo en su cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y oramos también por los enfermos, ya que hemos hablado de palabras de salud. Entonces, sencillamente acepte la sanidad de Cristo, que vamos a proclamar en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, yo levanto mi mano y en el nombre de Jesús ordeno que todo espíritu de enfermedad se aparte de estos cuerpos enfermos, que salga ahora mismo. Y ordeno que todo síntoma se desvanezca, todo síntoma se vaya y que los cuerpos reciban sanidad en el nombre de Jesús. Que así como se secó la higuera, se seque toda raíz de enfermedad, todo cáncer sea desarraigado. En el nombre de Jesús, toda hepatitis B, toda hepatitis C, todo virus de papiloma humano, todo COVID-19, en el nombre de Jesús, ordeno que esos espíritus de enfermedad salgan y ordeno que todo virus muera en el nombre de Jesús y que estos cuerpos sean sanos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Padre, desato esos miembros paralizados, desato esa columna de toda dolencia en el nombre de Jesús, toda escoliosis. Ordeno ahora que ese espíritu de escoliosis salga y que la columna se mueva y se ponga derecha. Vértebras y discos les hablo en el nombre de Jesús, muévanse y pónganse derechos. Y ordeno a tendones, tejidos, cartílagos, nervios y ligamentos de la espalda
que se distensionen, se relajen y sean sanos. En el nombre de Jesús se va toda dolencia de la espalda, toda bursitis se va. Declaro libre ese brazo, muévalo ahora en el nombre de Jesús, levántelo. En el nombre de Jesús. Hablo salud para tu hombro. Declaro libre ese hombro de bursitis en el nombre de Jesús. Declaro tus articulaciones libres, espíritu de artritis fuera en el nombre de Jesús. Le mando ahora que las articulaciones se desinflamen en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo, hay poder en Jesús. Hablo al hígado, a los riñones en el nombre de Jesús. Hablo al páncreas en el nombre de Cristo. Hablo también al corazón, toda enfermedad, toda arritmia cardíaca, toda enfermedad del corazón cesa ahora en el nombre de Jesús. Toda flebitis se va, todo trombo, toda aneurisma, en el nombre de Cristo ordeno que cese, desaparezca, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así lo hizo Jesús, sencillamente habló y una palabra, 2 palabras, y las personas fueron sanadas. Recibe esta palabra y acepta que el Señor te ha sanado. En el nombre de Jesús, dele gracias ahora. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que, aunque todavía no veas la salud en tu cuerpo, dele gracias a Dios y comience a hacer lo que no podía hacer. Crea que por las heridas de Cristo tu cuerpo fue sanado. Eso lo dice la palabra y esa palabra es poderosa para levantarte, para sanarte. En el nombre de Jesús está hecho. Jesús dijo, consumado es. Tu sanidad está consumada. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre Santo. Aleluya. Sí, Señor. También, por último, Señor, ordeno que esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos de que las personas se sienten incapaces de triunfar, de salir adelante, en el nombre de Jesús. Libero esos pensamientos. En el nombre de Jesús, desato a las personas de esos pensamientos, de toda timidez, de todo pensamiento que les ata, que les hace sentir incapaces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, son libres ahora. Y usted declárelo, soy libre, yo soy capaz, sí puedo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Quiero saludar a Marisa Guevara, también a Marta Cárdenas, a Patricia Hurtado, bueno, Marisa también, Marisa Guevara, Dios está con su familia y les acompaña, tienen su presencia que les fortalece, gloria a Dios. Bien. A Gladys Pérez también, y todos los que tienen sus hijos en el exterior, no teman que se van a contagiar. La sangre de Cristo les guarda, les protege y ningún virus puede tocar sus cuerpos sin morir. En el nombre de Jesús son libres de todo virus. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. También a cada una de las familias que están conectadas, Dios les bendiga. A Chomis también. A Patricia Hurtado. A Carlos Alberto Salcedo. Nayibe Velandia. Nancy Torres. A Marta Hernández. Y a Elsie Granados también, que con su familia están allí atentos a la palabra. Saludes. A Álvaro Barragán, Dios le bendiga y guarde sus hijos también. A Zuli Chaparro allí con sus hijos, Dios les bendiga también, gloria a Dios. Ana Patiño, Mariluz Carreño. Bueno, qué bueno, y mucha gente, y todos los que, un saludo muy especial a todos los que se conectan posteriormente y ven este video. Igualmente esta palabra tiene la unción del Espíritu Santo y usted la escucha con fe y es poderosa para obrar en su vida. Un saludo para Evelyn Bernal, mi
mi nieta allí en Tunja. Ella dice amén, gracias abuelito. Bueno, bendiciones para Evelyn, para David Steven también, para sus padres, Dios les bendiga. Para Blanca Rodríguez. Y bueno, Sandra León también. Mary Hernández y familia. A Mary Hernández y familia. Bien. Luz Carreño. Mariluz Carreño. Bueno, quiero pedirles el favor de que compartan este mensaje. Saben que por cada 10 veces que se comparte el mensaje, alcanza a 1000 personas. O sea, hay mensajes que los han compartido 40 veces y han alcanzado a 4000 personas. Mi primo Oscar y mi tía Marlene. A Oscar y Familia. Oscar Bernal. Oscar Bernal. Bueno, él está allí y a Yojis, allí en Canadá. Dios le bendiga. A Jaime Preciado y familia. Bendiciones. Erika Hoyos. Erika Hoyos también. Dios les bendiga grandemente. Y a mi tía Marlene. Y a mi hermano allí, Jorge Bernal, y a Marlene, su esposa. Dios les bendiga grandemente. En Fusagasugá. Bien, gloria a Dios. Bueno, dejamos hasta aquí la transmisión. Entonces, compartan. También busquen Familia Cristiana Sogamoso en YouTube y denle una suscripción. Necesitamos completar 1000 personas suscritas en YouTube para poder transmitir allí también en directo. Y que las peticiones, tú vas a estar orando que varias peticiones. Saludes a Marta Chaparro López. Gracias por la palabra de Dios que edifica nuestra vida. Bueno, y bueno, a las personas a Netalí también allí en Oaxaca, México, a los pastores, a su familia, un saludo muy especial. Y a don Fidel también, Hijo, allí en México, saludos. Bien, quiero decirles que recordarles, entonces, que reproduzcan, no solamente pónganle me gusta, sino denle reproducir, ¿sí? Compartir. Y que vamos a orar por las peticiones, que hay peticiones. Y procuren colocar este mensaje también en otros grupos, ¿sí? Usted comparte este mensaje a grupos para que la palabra del Señor se extienda y llegue a mucha gente que necesita oír este mensaje de fe. Marexia pide por protección de salud física y espiritual para la familia de ella. ¿Marisa? Bueno, las peticiones que hay pueden dejarlas ahí escritas, que yo las leo posteriormente y cada vez que leo la petición estoy llorando por cada petición que me dejan ahí escrita. También es bueno que escriban los testimonios. Ya hemos tenido respuestas a la predicación de la palabra y cómo las personas, los hermanos, los oyentes en sí, ejercitan la fe y ven el resultado de Dios, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Bien, un gusto haber pasado este tiempo con ustedes y entonces la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con todos ustedes y un saludo de toda mi familia, la familia pastoral, la pastora Ruth, mis hijas Carolina y Jimena. Entonces les saludamos desde aquí, de mi casa, donde estamos juiciosos en la cuarentena. Pronto pasa esta cuarentena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, pronto pasa. Y mientras pasa, entonces seguimos aquí en comunicación. Y luego, ya esta puerta se abrió, no la vamos a dejar cerrada. Vamos a continuar transmitiendo mensajes. Dios les bendiga. El lunes 7 de la noche. 7 de la noche. Entonces, 7 de la noche estamos en vivo y en directo y con la unción del Espíritu Santo llegando a sus casas.